me dijo que lo compartiera. Se llama El pozo no es tu final, porque lo que viene es mejor. El pozo no es tu final, porque lo que viene es mejor. En el libro de los Salmos, en el Salmo 40, del 1 al 5, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Antes, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El pozo no es tu final, porque lo que viene es mejor. El pozo no es la voluntad de Dios, pero Dios lo usa. Dios usa nuestros pozos para prepararnos y así cumplir Él su propósito en nosotros. Por eso el pozo no es el final, sino el proceso que nos prepara y nos capacita para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros. En el libro de los Salmos, en 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Dios cumplirá su propósito en usted. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dios cumplirá su propósito en el mundo. Dios cumplirá su propósito en la iglesia. Dios cumplirá su propósito en cada nación de la tierra. Porque el cumplimiento de su propósito depende de Él. Y como depende de Él, está asegurado que su propósito se cumplirá. Por eso dice la palabra en el libro de Efesios 3:11, nos habla del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús hizo un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y el pozo no es tu final, porque lo que viene es mejor. En el libro de Eclesiastés dice que nunca digas que lo que pasó es mejor que el presente y que el futuro. Dice: porque nunca hablarás con sabiduría. Así que lo que pasó, pasó. Está detrás, es historia. Pero lo que Dios está haciendo hoy es nuevo, y lo que Dios hará contigo y con nosotros mañana es nuevo. Dios no trabaja con el pasado, Dios trabaja con lo nuevo de Él. Y Él tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. El pozo no es el final. El pozo es parte del camino, parte del proceso que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas.
David, el rey David, escribe el Salmo 40. Y aunque él era un rey, era un ser humano. Él vivió también duras experiencias como vivimos todos nosotros, como dice Eclesiastés 9:2. David vivió tiempos angustiosos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, vivió conflictos en el reino, vivió conflictos emocionales, vivió conflictos en la familia, vivió engaños, traiciones, cometió errores, pecados. Pero cuando David escribe el Salmo 40, él habla y nos enseña de fuera del pozo, arriba del pozo, cuando ya él ha superado el pozo. Y qué fácil, ¿verdad? Y qué espontáneo y qué libertad tenemos para hablar de una experiencia vivida y superada. Cuando nosotros hemos vivido alguna experiencia y hemos superado alguna adversidad en nuestras vidas, sea económica, familiar, física, laboral, espiritual, ¿cómo hablamos, verdad? Con esa soltura, autoridad, con esa certeza. Y notamos allí en el Salmo 40 que David no está en el pozo, porque él dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, ya cuando él nos está hablando en el Salmo 40 es porque ya él ha vivido, ha pasado, ha superado el pozo de lo que él llama el pozo de la desesperación. Y yo diría el pozo de la depresión. Pero él está fuera ya. Y por eso él nos puede hablar y entregar a todos nosotros las herramientas, los principios. ¿Qué hizo él cuando estuvo dentro del pozo para salir del pozo? ¿Y qué hizo Dios con él dentro del pozo y cuando lo sacó del pozo? Él está ya, él ha salido ya del pozo. Ahora, él no estaba en un pozo físico, natural, como lo estuvo José, como lo estuvo Jeremías. Ellos sí fueron, como lo estuvo Daniel. Ellos sí cayeron en un pozo natural, físico. Pero David no había caído en un pozo natural físico, sino que él interiormente se sintió como metido como en un pozo profundo. Y yo entiendo, ¿verdad?, que una persona que lo metan en un pozo, ¿cómo se debe sentir? Se debe sentir con temores, con incertidumbre, falta aire, luz, hay peligro. Pero él no lo vivió físicamente, él lo está experimentando interiormente. Y él lo llama el pozo de la desesperación. Nos podemos imaginar si a una persona lo tiran dentro de un pozo, ¿verdad? ¿Cómo se debe sentir físicamente, emocionalmente? Se debe sentir desesperado.
angustiado. Y aunque él era rey, y aunque él tenía un palacio, y tenía soldados, y tenía dinero, y tenía fama, y estaba rodeado de tantas personas, él se sentía abatido interiormente. Y esta realidad que vivió David no es ajena a nuestra realidad de hoy. No es ajena. Y a veces decimos, no, es que si tengo esto o tengo aquello, estoy bien. Si tengo cosas materiales, me siento bien, tranquilo, feliz. Pero todos vivimos etapas internas. No importa si es niño, joven, anciano, hombre, mujer, líder. La soledad interior, la depresión, la soledad, la tristeza, lo vivimos todos los seres humanos. Lo viven presidentes, lo viven empresarios, los viven ama de casa. Es más, les voy a decir una cosa, lo viven ministros de Dios. Nadie escapa, ni el niño, ni el joven, ni la mujer, ni el anciano, ni el pobre, ni el rico, a sentirse internamente abatido, y mucho más en un mundo convulsionado como el que vivimos hoy en día, ¿verdad? Un mundo tan confuso, un mundo tan acelerado y tan peligroso. Pero David nos está hablando ya cuando él está arriba del pozo. David nos está diciendo que él pasó por el pozo, que él sabe lo que se siente y lo que se vive dentro del pozo de la desesperación o de la persecución o de la traición. Porque a David, hubo dos hijos de David que se rebelaron contra él. Su hijo amado, Absalón, hasta hizo un pequeño ejército para buscar matar a su padre, sacarlo del reinado y ponerse él como rey. Así que él también vivió engaños, traiciones, conflictos familiares. Pero él dice, y nos va a entregar algunas herramientas en esta mañana. El pozo de la desesperación que llama David. Ese pozo de la desesperación es lo que él está viviendo, lo que él vivió, lo que él sintió internamente. Y yo no sé qué usted está viviendo, qué usted está sintiendo, qué etapa está pasando, qué problema está enfrentando, qué crisis, con qué crisis usted está luchando. Pero David nos va a entregar herramientas
principios. ¿Qué hizo él para salir de ese pozo? Número 1, él dice, pacientemente esperé a Jehová. Lo primero que él dice que tuvo que tener fue paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia no es pasividad, sino una capacidad interna de aguantar en medio de las dificultades y de la crisis. La paciencia es que estoy viviendo lo que estoy viviendo, sigo adelante, pero me mantengo aguanto, soporto, confiando y creyendo que voy a salir del pozo, que el mal tiempo va a pasar, que la victoria viene de camino. Por eso dice Lucas 21:19, dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis. La paciencia nos lleva a ganar. Hebreos 6:15 dice que Abraham, a través de la fe y de la paciencia, alcanzó las promesas. Pero hoy vivimos en un mundo donde la gente quiere todo ligero, todo rápido, todo ya. Y por eso dice la Escritura en el Salmo 37, verso 1, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad. Hubo un hombre que por la impaciencia perdió una oportunidad de oro. Y ese hombre fue Saúl, el rey Saúl. Hubo una guerra, había un conflicto, pero el profeta Samuel le dice a Saúl: espérame, al séptimo día yo voy a venir y voy a hacer el sacrificio y Dios va a confirmar tu reino. Pero cuando pasaron 6 días, ya Saúl estaba angustiado, desesperado, no veía venir a Samuel. Pero es que Samuel le dijo al séptimo día, no al sexto. Y entonces él dijo nada. A Samuel se le olvidó lo que me dijo. Yo voy a tomar el lugar del sacerdote, el lugar del profeta, y voy a ofrecer yo como rey el sacrificio. Voy a echarle una mano a Dios y me voy a echar una mano a mí mismo también. Y entonces hace él el sacrificio. Él no era sacerdote, él era rey o iba a ser proclamado rey. No era de los reyes, era del sacerdocio ese oficio, ese trabajo. Y del profeta. Y presenta las ofrendas de animales. Y cuando de pronto llega Samuel, le dice: ¿qué pasó aquí, Saúl? No, yo vi que no venías y me desesperé. Y entonces yo dije: bueno, voy a hacer los sacrificios yo.
y hice los sacrificios. ¿Y qué le dijo Samuel? Le dijo, locamente has hecho. Si te hubieras esperado una hora más, Dios hubiera confirmado hoy tu reino. Pero porque te impacientaste, faltando una hora, perdiste la bendición. Habías esperado 6 días. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta reunión o le está hablando allí donde se encuentre. Quizás te falte una sola hora para que llegue tu bendición, pero debes de seguir aguantando. Debes de seguir resistiendo. Lo segundo la segunda herramienta que él utilizó fue, dice, esperé a Jehová. La Biblia dice en Isaías 40:31, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Tendrán nuevas fuerzas. El Señor le dice a los discípulos en Hechos 1, 4 y 5, le dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que habían como 120, pero en 1 Corintios 15 Pablo habla de que habían alrededor de 500 discípulos. Deducimos que estaban en el aposento alto, pero solamente perseveraron 120, solamente esperaron 120, y solo sobre 120 descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Sobre quiénes vino el Espíritu Santo? Sobre los 120 que esperaron en el aposento alto, como dijo el Señor, esperen. Yo no estoy diciendo que sobre los otros no haya venido el Espíritu Santo en algún momento de su vida. Lo que estoy diciendo es que sobre los que estaban en el aposento alto, ese día sobre todos vino el Espíritu Santo y a todos los llenó ese día. Y hablaron en nuevas lenguas. No sabemos si aquellos se impacientaron, ¿verdad? Entonces hay que esperar. Porque la esperanza trae liberación. El Salmo 22:4. Salmo 22:4. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 22:4. En ti esperaron nuestros padres y fueron, y tú los libraste. Y tú los libraste. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Así que esperar en el Señor nos trae libertad, nos trae liberación. Y Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Entonces, lo segundo que utilizó David fue, primero, paciencia. Segundo, espera. Esperanza. Tercero, clamor o oración. Dice, y oyó mi clamor. Lucas 18:1 dice que les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les habló de que la oración es una necesidad. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿No desmayar en qué? En orar siempre. Y orar siempre no es que vamos a tener 24 horas en oración, pero sí podemos mantener una actitud de oración. Orar siempre es que no se puede tomar vacaciones en la oración. Que sea el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, que sea el día del cumpleaños, que sea el día de algún funeral, no podemos dejar de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, sin tomar vacaciones. Uno no puede decir, bueno, voy a tomar unas vacaciones, esta semana no voy a orar. No. Y Jeremías 33:3 dice, Jeremías 33:3 dice, ¿lo tienen ya ahí? ¿Lo pueden leer? Clama y te enseñaré. Entonces el tercer principio que él utilizó, primero fue la paciencia, un fruto del Espíritu. Segundo, esperanza. Tercero, clamor. Y el cuarto está en el versículo 4, es la confianza. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Su confianza. Efesios 3:12. Efesios 3:12. También puede tomar nota en Job 11:18 y Jeremías 17:7. Efesios 3:11, 3:12. ¿Lo tiene allí? Léalo pues. Tenemos seguridad, acceso y confianza en Dios. Esas fueron las 4 cosas que hizo David cuando él se sintió en ese pozo, cuando él sintió esa etapa de soledad, de ansiedad, de preocupación, de presiones internas. Me tocó mucho el testimonio de mi hermana. Eso fue lo que él hizo. Paciencia, espera,
clamor y confianza. Esa fue la parte de él. Pero la parte de Dios, ahora dice que la parte de Dios, ¿cuál fue? Me hizo sacar del pozo. ¿Qué significa eso? Que a veces no podemos salir solos del pozo. Que la gran mayoría de las veces no podemos salir solos del pozo. Necesitamos a Dios primeramente y necesitamos de otros para salir del pozo. Eso significa que vino la liberación. Génesis 45, 7. Esto es lo que hace Dios. 1. Me hizo sacar, envió la ayuda, envió la persona correcta. Porque hay personas correctas. No es todo el mundo que te puede ayudar en un tiempo difícil de crisis, de conflictos. No es todo el mundo. Hay mucha gente que te ama, que te aprecia, que quiere hasta ayudarte o que me quiere ayudar, pero no tienen ellos esa capacidad. Pero Dios sí tiene hombres y mujeres dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, que le ha dado esa gracia, esa capacidad, que sí te pueden ayudar a salir. Me hizo sacar, no dijo yo salí. Bueno, él salió, pero alguien lo sacó. Primero, Dios. Pero Dios siempre usa hombres y mujeres en la tierra. O generalmente. Me hizo sacar, habla de la liberación. Habla de que necesitamos ser humildes y ser sencillos y honestos en algunas ocasiones. Necesitamos la ayuda de alguien sabio, de alguien indicado, sea en el plano de la ciencia o en el plano espiritual. A veces se necesitan las dos cosas. A veces se necesita un poco la ayuda de la ciencia, pero sobre todo la ayuda de Dios. Pero Dios, a través de la ciencia, también puede ayudarnos. La ciencia también nos puede ayudar. En algunos casos. Pero cuando estamos en una etapa difícil, necesitamos ayuda. Pero necesitamos la ayuda correcta, adecuada. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo le coloco ahí, en vez de la palabra desesperación, del pozo de la depresión. Del pozo de la soledad, del pozo de la ansiedad. Ahora, ¿por qué causa o causas el hombre puede caer en desesperanza? Dígame una sola, mi hermano Reinaldo. Por problemas. Y mi hermano Luis, dígame. Deudas y aflicciones.
Y por aquí mi hermana Omaira. ¿Hablo? Alguien que me traduzca, porque no. El problema es de salud física, o mentales, o emocionales. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas. Muchas causas. Salud, deudas, problemas matrimoniales. Estaba escuchando a mi hermana, ¿no? Fueron algunas causas, varias causas. O sea, la maldición nunca viene sin causa, la depresión tampoco. Siempre tienen que haber causas, motivos, razones. Me hizo sacar, vino la ayuda de Dios. Cuando el Señor llegó delante de la tumba de Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto, 4 días muerto, Edía ya. Y él recibió una palabra de vida, de resurrección. Y Lázaro salió resucitado y salió con vida física. Pero ¿cómo salió? Con vendas, atado en la cabeza, en las manos, en los pies. Ya tenía vida, ya tenía resurrección. Y salió de la tumba. Pero ¿cómo salió? Con ataduras, con limitaciones. Salió vivo, resucitado, pero con ataduras. Pero Lázaro necesitaba a alguien que lo ayudara, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ya yo lo resucité, ya yo le di vida, pero ahora ustedes tienen que hacer el otro trabajo. Desátenlo y déjenlo ir, desátenlo para que él pueda vivir una vida en libertad, una vida en abundancia. Porque hay gente que aunque está en las iglesias y tiene vida, vida eterna, ha nacido de Dios y viene a la iglesia y lee la Biblia y hasta tiene una célula, pero tiene limitaciones, tiene ataduras que no lo dejan avanzar, que no lo deja desarrollar, que no lo deja crecer. Y cuánta gente, aún dentro de las iglesias, con un gran potencial por desarrollar, esas ataduras, esos conflictos internos, esas heridas, lo tienen limitado. Y no es porque no sean hijos de Dios, sino porque los hijos de Dios nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero necesitamos sanar y liberar nuestra alma. Por eso dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia liberaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia sanaréis vuestras almas. Porque un alma afligida, abatida, angustiada, no te permite desarrollar tu potencial. Entonces, ¿qué hizo ese pozo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo esa liberación? Número 2 dice, puso mis pies sobre peña. Después que salió del pozo, salió fortalecido en la roca, en la peña, en Jesucristo, porque la roca es Jesucristo. La roca es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo. Pero ese proceso del pozo no lo mató. Ese proceso del pozo lo preparó para lo nuevo, para lo mejor, para lo más grande. Hoy quiero decirle a alguien en esta reunión que tu proceso te está preparando para lo nuevo de Dios. Que tu proceso te está preparando para lo mejor de Dios.
que tu proceso te está preparando para ver la manifestación y la gloria de Dios en este tiempo como nunca antes lo has visto y experimentado en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu matrimonio, en tu finanza. No es el final. Este pozo, este proceso no es el final, es el comienzo de una nueva historia. Es el comienzo de un nuevo mover. Es el comienzo de un renacer glorioso. Todo ese proceso que vivió mi hermana la preparó para estar viendo hoy lo que está viendo y estar viviendo hoy lo que está viviendo. Amén. Firmeza. 3, enderezó mis pasos. O sea, el pozo, el proceso trajo correcciones. Amén. En los procesos tenemos que ser enseñados, tenemos que ser corregidos y tenemos que ordenar cosas. O sea, los procesos no vienen de a gratis. Los procesos vienen con un propósito. Y por eso es que en los procesos nos volvemos más sensibles a Dios, nos volvemos más humildes. Entonces, enderezó mis pasos. Nos habla de que hay cosas que Dios corrige y que Dios ordena en esos procesos en nuestras vidas. Dice la palabra en el Isaías 45:2. Dice la palabra en Isaías 45:2. Y enderezaré pero Dios dice, yo voy a enderezar los lugares torcidos. Si yo hago una encuesta aquí y digo, ¿quién cree que está mal, que su vida está mal? Quizás muy pocos digan, sí, yo reconozco que estoy mal. Porque normalmente siempre pensamos que estamos bien, que estamos hablando bien, que estamos actuando bien, normalmente. Por eso dice, si tú te examinas y tu corazón no te reprende, sabes que hay uno mayor que tu corazón, que es Dios. Entonces dice la palabra que viene la corrección en medio del pozo. ¿Para qué? Para que seamos mejores. Del pozo tenemos que salir refinados, como dice la palabra en Job 23:10. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Número 4. Después de ese proceso, de ese pozo, viene una nueva forma de adorar al Señor. Porque dice, puso cántico nuevo en mi boca. Después de los procesos nos volvemos más sensibles en nuestra alabanza, en nuestra gratitud y en nuestra adoración a Dios. ¿Qué puedo ver yo en la vida de mi hermana? Una vida más agradecida, una vida más dispuesta, una vida que le quiere servir más a Dios, adorar más a Dios. Porque ella sabe quién la sacó del pozo. Número 5, para ir terminando, testimonio. Porque dice la palabra, mirarán estos muchos y temerán. ¿Qué es lo que van a ver muchos? Lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso damos testimonio, ¿verdad? Por eso ella da testimonio de lo que Dios ha hecho con ella.
Y todos nos quedamos así, ¿verdad? Sorprendidos, maravillados, agradecidos con el Señor. Salmo 86, 17 dice: haz conmigo señal para bien y véanlo mis enemigos. Por eso dice la Biblia: aderezas mesas delante de tus angustiadores. O sea, tus angustiadores van a ver la bendición de Dios sobre tu vida y se van a avergonzar. Y número 6, esto es lo que hace el proceso cuando pasamos por el pozo. Nos volvemos más humildes. Bueno, debemos de volvernos más humildes. Dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos. Y el versículo 4 dice: y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Después que pasamos por esos procesos, por esos pozos, ahí debajo de ese pozo se tiene que quedar la arrogancia, la altivez y la prepotencia. Debemos de aprender a reconocer que no somos nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. Que no es usted ni soy yo, que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, las 4 cosas que Él hizo: paciencia, espera, oración, clamor y confianza. Lo que Dios hizo, envió la ayuda para que lo sacara. ¿Y qué hizo ese proceso? Firmeza. Puso sus pies en la roca, en Cristo. Enderezó sus pasos. Hay cosas que el proceso tiene que enderezar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro lenguaje, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones. Después de un proceso no podemos seguir siendo iguales. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser mejores. Cambia nuestra forma de adorar. Nos convertimos en un testimonio y tenemos que aprender la humildad, que no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu Santo. Amén. No es usted, es Dios en usted. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar y vamos a adorar al Señor por un momento. Si hay oportunidad de salir del pozo. Todos hemos vivido y caído alguna vez en un pozo o estamos pasando por algún pozo. Jeremías también cayó en un pozo. Recibiré y sé que transformado yo